8.36 y 2.79 pulgadas, ¿sí? Entonces estas son las coordenadas donde se ubica el centroide de la figura compuesta que tenemos anteriormente, ¿sí? Entonces, si quieren, copio el dibujo. Y aproximadamente, si lo vemos por acá, lo vamos a hacer un poco más grande. Esta distancia es de 5, este es de 7, este es de 3 y esta altura es de 6, ¿sí? Por lo tanto, el centroide está más o menos a 8.36, aquí sería como por acá, y a 2.79, ¿sí? Aquí estaría el centroide de la figura completa. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, señora, entonces cuando la figura esté como al revés de como nos muestra la imagen en la tabla, lo que usamos es el complemento. Sí, utilizan la parte opuesta para... Todo depende de cuál eje es el que quieren obtener. La figura siempre va a ser la misma, solo si ustedes la acuestan o la ponen de lado. Ahí las distancias ustedes tienen que jugar con ellas. Muy bien. ¿Cuál es el Entonces, valor del centroide? el centroide tiene las coordenadas 8.36 pulgadas, 2.79. Aproximadamente en estas distancias. Esta distancia es 8.36 y esta aproximadamente 2.79. Muy bien, voy a copiar para que su compañero termine de copiar. Voy a subir para que su compañero termine de copiar y después pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? En este ejemplo tenemos la ubicación de la ubicación del origen es acá, ¿sí? Aquí tenemos nuestro origen, el eje Y y el eje X, y la distancia R es igual a 5 pulgadas, ¿sí? Entonces, para esto nos vamos a auxiliar también de nuestra figura, nuestro caso número 10, para llevar a cabo en ubicar el centroide, ¿sí? Esta es la figura que vamos a analizar y vamos a determinar nuevamente su centroide respecto a cada uno de los ejes, ¿sí? Tanto al eje Y como al eje X. Muy bien. Y este lo podemos recortar. Hay información que todavía no vamos a utilizar. Ahí está. ¿Sí? Entonces nuestra figura la vamos a dividir en 3, ¿sí?
Vamos a, por así decirlo, un medio círculo que tiene un radio de 8 pulgadas. Vamos a colocar una base cuadrada que va a tener 8 pulgadas de altura y 16 pulgadas de base, ¿sí? Este más este, y le vamos a restar, por así decirlo, el espacio vacío, que sería un medio círculo que tiene un radio de 5 pulgadas, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a hacer de cuenta que vamos a sustraer este medio círculo, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque vamos a utilizar los casos que están en la tabla. Entonces, no hay como una figura para solo esta parte que está acá, ¿sí? Solo esta parte no hay un caso, sino que tenemos que armarlo. Entonces, este va a ser la figura 1, la figura 2 y la figura 3, ¿sí? Muy bien, está bien. Muy bien, vamos a continuar y vamos a formar nuestra tablita, ¿sí? Nuestra tabla con las siguientes figuras. Creo que este los voy a pasar para abajo. Muy bien. Entonces vamos a colocar figura . Vamos a colocar su área, la distancia al eje Y, la distancia al eje X, el área por la distancia en X y el área por la distancia en Y, ¿sí? El orden no es como que muy relevante en este sentido. Entonces, la figura 1, que es un medio círculo, su área sería pi medios de 8 pulgadas al cuadrado partido 2, ¿sí? Esa sería la figura 1. Su área. Ahora, su distancia al eje X, su distancia al eje Y, ¿sí? Podemos ver que la figura coincide
el centroide de la figura coincide con el eje Y, entonces vamos a colocar 0 pulgadas. Y su altura aquí sería 4 veces 8 partido 3pi. ¿Sí? Esa sería su respectiva altura. ¿Cuánto nos dan esos valores? ¿Por qué es 0? Porque, digamos, el centroide del medio círculo, su centroide en base a la figura está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay del centroide al eje Y? En este caso, la distancia sería 0. Muy bien, su compañero dice que el primer área es 100.53 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto sería la distancia en Y? Y 3.40, ¿sí? Muy bien. ¿Qué parte hay que repetir? Dije, disculpe, yo no entendí muy bien, o sea, ¿por qué es 0? Perdón. ¿Por qué es 0? Muy bien. Mira, los ejes con respecto a los que vamos a determinar el centroide son estos. Bueno, aquí X, Y y X. ¿Sí? Respecto a esos ejes vamos a obtener el centroide. Ahora, el medio círculo cabal está, el eje Y es el que lo divide. Entonces, aquí tenemos la distancia. 4R partido 3pi. Y cabal, el centroide coincide con el eje. Entonces, la distancia que hay del eje al centroide sería 0. Ok, gracias. Muy bien. Ingeniero, y no importa que la parte de abajo nos daría negativa, como el rectángulo. Ahorita vamos a pasar con la parte del rectángulo, porque las distancias también, como dice su compañera, serían negativas. Solo vamos a dejar esto. Vamos a pasar con la figura 2, ¿sí? Ahora preguntan que, ¿y si no estuviera en el centro? O sea, digamos que no coincidiera en el centro. Ahí sí colocamos una distancia diferente de 0, ¿sí? Siempre es la distancia que hay entre cada punto. Muy bien. Ahora con la figura 2, que es el rectángulo, su área serían 16 pulgadas por 8. ¿Cuánto nos da? Muy bien. ...128, muy bien. 128 pulgadas cuadradas. Ahora, el rectángulo, como el eje Y es el que lo divide, está como a la mitad, no hay distancia, entonces también sería 0, ¿sí? Que no nos extrañe si sale 0. Ahora, ¿cuál sería la distancia que hay al centroide? Sería, como está abajo del eje, sería una distancia negativa, por lo tanto serían menos 8 medios, ¿sí? Lo que serían menos 4 pulgadas, ¿sí? Que son 4 pulgadas hacia abajo, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? No importa que nos dé 4 siempre que sea la distancia. Si digamos, si la distancia hubiera estado... Preguntan por qué es menos, porque está abajo de mi punto de referencia, ¿sí? Mi punto de referencia es este. Si está
abajo sería una distancia negativa y si está arriba sería una distancia positiva. Si hubiera estado a la izquierda, digamos, el centroide, sería también una distancia negativa y si está a la derecha es positivo. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Pasamos con la figura 3. Muy bien. Vamos a pasar con la figura número 3, que sería la del medio círculo, que está dibujado, el que vamos a quitar, ¿sí? Esa área no existe, la tenemos que quitar. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente determinar el área, que en este caso sería pi medios de 5 al cuadrado y el valor que nos dé lo vamos a colocar negativo, ¿sí? Porque esa área no existe, la estamos restando. Sí. Muy bien. ¿Cuánto nos da el área de la figura 2? Y la colocamos en base a nuestro planteamiento. Para yo formar esta figura, tengo que sumar un medio círculo de radio 8, un rectángulo de 16 por 8 y restar este espacio para que me quede vacío, ¿sí? Muy bien, gracias. Menos 39.27, ¿sí? Pulgadas cuadradas, ¿sí? Ahora, nuevamente esta distancia, la X es 0 pulgadas. Ahora veamos la Y, ¿sí? Veamos. Yo de aquí a este punto tengo 4 veces el radio partido 3pi, ¿sí? Pero a mí no me interesa esto, sino me interesa el complemento, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es determinar esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto sería esta distancia? Sería el radio menos 4 tercios, bueno, 4 por, bueno, lo voy a colocar acá, ¿sí? Voy a colocarlo aquí como un procedimiento antes, ¿sí? El radio le voy a restar 4 veces el radio partido 3pi, ¿sí? ¿Cuánto me da esa distancia? Lo coloco. Lo voy a colocar por acá arriba, ¿sí? El radio menos 4 veces el radio partido 3pi sería igual a 5 pulgadas menos 4 por 5 dividido 3pi, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia? La que yo tengo aquí como complemento. ¿Cuánto sería? ¿Por qué utilizamos el complemento? Porque la fórmula nos está dando la distancia que hay de aquí a, por así decirlo, la circunferencia, el diámetro, y a mí como me interesaría esta distancia, ¿sí? Entonces tengo que encontrar esta y esta. Muy bien. Entonces 5 menos 4 por 5 partido 3pi. Muy bien, nos debería de dar positivo 2.88, ¿sí? Todavía no le hemos colocado el signo, mucho ojo. O sea, esta resta me da, me imagino que positivo 2.88, ¿sí? Que es la distancia acá, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta agregar? Le tengo que agregar las 3 pulgadas que restan, ¿sí? Entonces, voy a colocar un paréntesis, 3 pulgadas más 2.88 y como esa distancia está abajo del eje, la voy a colocar como negativa, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor? El
5 es el radio del medio círculo pequeño, ¿sí? Del que vamos a restar. ¿5 menos 4 por 5 dividido 3pi da negativo o positivo? Solo el valor, solo esta distancia. Esa debería dar positivo. Sí, da positivo. Muy bien. Su compañera pregunta de dónde sale el 3. El 3, digamos, yo aquí tengo un radio, una altura de 8, ¿sí? Y tengo un radio de 5. 5 menos 8, 3. 8 menos 5, 3. Muy bien. ¿Cuánto nos da el paréntesis? Muy bien, gracias. Menos 5.88. ¿Sí? Pulgadas. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos multiplicar, ¿sí? El área por esto me va a dar esto. Y podemos multiplicar el otro caso. Este por este me va a dar esto. ¿Sí? ¿Cuánto? Esto automáticamente, si estoy multiplicando un área por 0, entonces 0, perdón, sería 0, 0 y 0. Muy bien, aquí sería 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Cuánto me dan las distancias por su brazo en Y? Lo que pasa es que usted tiene esta distancia, ¿sí? Tiene un radio de 5 pulgadas. Ahora, la tabla le dice que el centroide está a 4 veces el radio partido 3pi, ¿sí? Esa es esa distancia. Entonces, ¿cómo está la figura? Usted lo que le interesa es la distancia que está de aquí para acá. ¿Sí? Entonces tiene que restarle esos 5, que es 2.88. ¿Sí? Porque es el complemento. ¿Sí? ¿Cuánto dan las multiplicaciones? Muy bien, 341.8 pulgadas al cubo. Muy bien, para la figura 2 es menos 512. Aquí lo operamos con su signo, no importa si nos queda negativo o positivo. ¿Sí? Y para la otra 230.91. ¿Sí?
lo operamos con el signo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria del área, ¿sí? Con su signo, su suma algebraica, le dicen, creo, o suma aritmética. La sumatoria del área Y, ¿sí? Y la sumatoria del área en X sería 0. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de ellos? Siempre con su signo, ¿sí? Suma aritmética. Muy bien. El área nos da 60.71 pulgadas al cuadrado. ¿Y cuánto nos da el M, el AY? Ah, 60.71 es esto. ¿O cómo? ¿O es el área? No, es el área total, creo. Esto. Ah, esta no es el área total. Muy bien. ¿Sí? Denme los valores. Ah, ese es el área ahí. Ah, bueno, la sumatoria del área 189.26. Sí, vamos a hacerlo paso por paso. ¿Y cuánto da el otro? ¿Cuánto da esta suma? Muy bien. Ahí es 60.71. Gracias. Pulgadas al cubo. Y ahora ya podemos determinar la coordenada en X. Bueno, sería la sumatoria del área en X por el área total. En este caso nos da 0. Y la altura sería la sumatoria del área en Y partido la sumatoria del área total. Y sería 60.71 pulgadas al cuadrado, al cubo, partido 189.26 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese valor? .32 pulgadas. ¿Sí? Sí. Entonces, nuestro dibujo, su centroide estaría ubicado, por así decirlo, y lo colocamos por acá. Si lo hacemos un poco más grande, su centroide estaría en la coordenada 0,0.32. ¿Sí? Aquí estaría 0,0.32 pulgadas su centroide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este problema?
que podemos sumar y restar. Digamos, si queremos restar un área, la colocamos negativo, y si las distancias están a la izquierda o a la izquierda o abajo, las colocamos como negativas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o cuestión sobre estos? ¿Puede volver a mostrar la figura donde está el centroide? Muy bien. En algunos casos, ustedes ya con su, digamos, entre más ejercicios hagan, más se les va a hacer más rápido identificar las áreas. Y van a ver que en este caso, el área por la distancia en X no es necesario calcularlo o hacer esas multiplicaciones, porque ya vimos que está a la mitad. Es un caso de simetría, entonces el centroide total está a la mitad. Entonces ustedes ya se ahorrarían ese paso, por así decirlo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ya vamos a entrar al tema de inercias, ¿sí? Vemos que determinar centroides no es hasta cierto punto muy complicado. Y vamos a pasar al tema de inercias, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ello voy a utilizar esta fórmula o este caso, por así decirlo. Y vamos a ver el tema de inercias, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver de inercia, ¿sí? Inercia es una propiedad del área que caracteriza su oposición a rotar respecto a un eje, ¿sí? Respecto. ¿Sí? Es la oposición que presenta una área o una figura a rotar respecto a un eje, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos, tal vez este dibujo todavía no lo voy a usar, ni este. Bueno. Muy bien. Supongamos que nosotros, digamos, nosotros nos hemos topado con vigas o cualquier otro elemento, columnas o losas, ¿sí? Digamos una viga de sección rectangular, ¿sí? Digamos que tiene la siguiente forma. Hagamos de cuenta que la altura es mucho mayor que la base, ¿sí? Entonces, si yo coloco fuerza o cargas aplicadas, el elemento se va a deformar, ¿sí? Digamos, su centroide se va a ver deformado. Entonces la figura va a estar así, ¿sí?
esa va a ser su deformación, ¿sí? Hagamos de cuenta que aquí está el área. Entonces, el área está rotando, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la deformación? O sea, la deformación es inversamente proporcional a la inercia. Si yo tengo a mayor inercia, menor deflexión, ¿sí? O deformación. Por eso es que vemos que en las vigas o cualquier elemento que nosotros tengamos en una estructura, vamos a ver que las vigas tienen una altura mucho más grande que la base, ¿sí? Porque están optimizando en que tienen mayor inercia y su deformación va a ser mucho menor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Si yo tengo la misma viga, solo que acostada, ¿sí? O sea, con su base mucho colocada de forma opuesta, ¿sí? O sea, digamos, con su base mucho mayor que la altura, perdón, la altura mucho mayor que la base, ¿sí? O sea, la coloco de forma al revés, por así decirlo. Su deformación va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, o por eso es que a nosotros nos sirve determinar la inercia, ¿sí? Entonces la deformación de este elemento va a ser mucho más exagerada que en el otro, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que ver cuando estoy diseñando una estructura es ver que las mayores inercias estén del lado que se oponen a la fuerza, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a encontrar la inercia centroidal de este ejemplo, de esta figura rectangular, ¿sí? Y para ello nos vamos a auxiliar de las tablas que tenemos acá, ¿sí? Entonces voy a hacer un salto de página. Y vamos a hacer el ejemplo. Muy bien, yo para encontrar la inercia, aquí tengo la mitad de la base, la mitad de la altura y todo lo demás. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el centroide, ¿sí? Voy a encontrar la inercia centroidal, ¿sí? Para ello voy a dividir la figura en tres partes para encontrar el centroide, ¿sí? Esta sería la figura 1, la figura 2 y la figura 3, ¿sí? Como ustedes lo nombren, es indiferente, la verdad, no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, la figura 1, su distancia al eje X, como la figura es simétrica y el eje está acabado en la mitad de todos los rectángulos, no lo vamos a determinar. El área por la distancia en Y, ¿sí? Entonces nos vamos a ir de una vez por estos valores. Solo me voy a colocar un poco más arriba, ¿sí? Entonces figura, ahí sé qué va a hacer. Ya sé qué va a hacer. Aquí lo voy a hacer. Entonces colocamos figura, su área y su distancia al eje Y, ¿sí? La distancia en y su distancia al eje Y, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. La figura 1, su área sería 0.2 metros por 0.6 metros, ¿sí? La altura, ¿cuánto sería? 0.2 metros dividido 2. La figura 2 sería 0.6 por 0.2 metros.
y su altura sería 0.2 más 0.6 medios. ¿Sí? Corremos esto un poco. Bueno. Y la última figura, su distancia, o la figura número 3, sería su área, 0.2 de altura por 0.8 de base. Y su brazo sería 0.2, esto, más 0.6, más 0.2 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan estas distancias y estas áreas? ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar ahora. Ahorita vamos a trabajar en metros, milímetros. La verdad que en la distancia, las distancias en las que trabajamos no es como muy relevante, ¿sí? Entonces podemos trabajar en áreas, en pulgadas. Ya ven que al final es lo mismo. Muy bien, ¿cuánto dan esos valores? Los valores de la altura, los valores de la distancia. Perdón, los valores del área, los valores de las distancias. Y después multiplicamos el área por la distancia en y. ¿Cuál sería 0.8? Fíjese que aquí tengo un rectángulo de base de 0.2 de altura por 0.8 de base. No, 0.16 no sería. Muy bien, aquí la altura es 0.10. Aquí es 0.5. Y aquí sería 0.9. ¿Sí? Las áreas, gracias, sería 0.12. Y aquí 0.12. Y aquí 0.16. ¿no? Entonces yo ya que conozco las áreas y las distancias, ya puedo operar área por figura, área por distancia. Voy a obtener este valor y voy a encontrar el centroide. Muy bien, gracias. 0.012. 0.012. 0.06 y 0.144. Entonces, ya que conozco esto, voy a sumar las áreas, el área total, así como si fuera un estado de resultados, y la sumatoria total de áreas en Y para encontrar el centro. Y sería igual a
la sumatoria del área total partido la sumatoria del área total, ¿sí? ¿Cuánto me da el área total y cuánto me da la sumatoria de los X y Y? Área total 0.4, gracias. Metros al cuadrado. Y 0.16, 216 metros al cubo, ¿sí? Entonces, no importa si son metros, pulgadas o no sé qué, o milímetros, siempre la fórmula es la misma, porque son distancias, ¿sí? ¿Cuánto nos da la Y? Gracias. $1.5. Ah, bueno, sí. 0.54 pulgadas, ¿sí? Perdón, metros. Entonces, ahora vamos a determinar las inercias, ¿sí? Para ello, voy a pasarme a la siguiente página, ¿sí? Creo que este centroide no estaba muy complicado, que digamos, ¿sí? Ya es lo que hemos visto. Entonces, ahora ya vamos a pasar al cálculo de las inercias, ¿sí? Muy bien. La inercia respecto al eje centroidal, o sea, inercia centroidal, sería igual a la inercia que está en la fórmula, la inercia local, digamos, más el teorema de ejes paralelos, que es el área por la diferencia entre las distancias al cuadrado, ¿sí? La diferencia entre los ejes, aproximadamente por acá está el centroide de toda la figura, ¿sí? Y por aquí está el centroide de la figura 1. Este tal vez está un poco más arriba. Por acá está el centroide total, ¿sí? Este es el eje respecto al que nosotros vamos a determinar la inercia. Aquí está un centroide, aquí está otro y aquí está otro, ¿sí? La distancia d al cuadrado es lo que hay entre el centroide y cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, vamos a determinar la inercia en y. Si yo quiero determinar la inercia en y de la figura 1, sería igual a un doceavo de la base, que es 0. Aquí la fórmula me dice un doceavo de la altura, que en este caso es 0.2 por 0.6 al cubo, ¿sí? No aplico el teorema de ejes paralelos porque no tengo diferencia entre los centroides y cada uno de ellos. Un doceavo de la base, que es de la altura, perdón, que es 0.6 por 0.2 al cubo, ¿sí? Recuerden siempre metros. Este lo voy a colocar afuera. Metros y metros, ¿sí? Al final la inercia me va a dar en metros al cubo. Y la inercia I3, Y3, sería igual a un doceavo de la base, que es de la 0.2 por 0.8 al cubo, ¿sí? ¿Cuánto me dan cada una de las inercias?
Muy bien. La primera es 3.6 por 10 a la menos 3. Metros a la 4, ¿sí? ¿Cuánto dan las siguientes? Muy bien. La IY2, 4 por 10 a la menos 4. Metros a la 4. ¿Y cuánto nos da la 3? La segunda no es lo mismo. Es diferente cuál de los dos está elevado al cubo, ¿sí? Ya cuál de los dos está elevado al cubo ya hace una gran diferencia. Y la última, 8.53 por 10 a la menos 3 metros a la 4, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la inercia total respecto al eje Y? La IY total sería igual a IY1 más IY2 más IY3, ¿sí? ¿Cuánto nos da la inercia total? Muy bien, 0.01253 metros a la 4, ¿sí? Muy bien, entonces esa sería, o 1.253 por 10 a la menos 3, a la menos 2, ¿sí? Esa sería la inercia total respecto al eje Y. Ahora vamos a determinar la inercia total respecto al eje X, ¿sí? Para ello vamos a utilizar la misma fórmula y nos vamos a auxiliar del teorema de ejes paralelos, ¿sí? Recuerden que la distancia D es la que hay entre cada centroide respecto al centroide de la figura total, ¿sí? Entonces, IX1 sería igual a un doceavo. Ahora lo que cambia es cuál de los dos está elevado al cubo. Entonces sería un doceavo de la base, que es 0.6 por 0.2 al cubo, más el teorema de ejes paralelos, que sería, aquí me voy a auxiliar de estas distancias, 0.1 menos 0.54 al cuadrado, ¿sí? Todo depende de cuáles sean las distancias. 0.12, que es el área, por 0.1 menos 0.54 al cuadrado, ¿sí? En este cuadrado no importa cuál de los dos va al centro, antes o después, porque como está elevado al cuadrado, el signo no importa. La IX2 sería un doceavo de 0.2, que es la base, por 0.6 al cubo, más 0.12 por 0.5 menos 0.54 al cuadrado. Y la última sería IX3, un doceavo de la base, que es 0.8,
por 0.2 al cubo más 0.16, creo que 0.16 por 0.9 menos 0.54. ¿Sí? Estos me dan metros a la 4. Este metro al cuadrado por metro al cuadrado igual me da metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me dan cada una de estas fórmulas? Recuerden, estoy en el eje X. ¿Sí? En el eje X centroidal. ¿Sí? Ingeniero, Sí, dígame. ahí para lo primero, la base y la altura se cambian, o sea, con respecto a cuando lo hicimos para el eje Y. Sí, lo que pasa es que como aquí vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces lo que va a cambiar, como es un rectángulo, las inercias, lo que cambia es cuál está elevado al cubo. Ah, ok, gracias. ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias? Muy bien, la primera es 0.0236 mm a la 4. Solo m a la 4. Muy bien. Solo terminamos de dar los resultados y ya terminamos por hoy. El 0.9 es la distancia que hay de la base a esta altura, ¿sí? Al centroide de la figura. Número 3. Muy bien. 3.79 por 10 a la menos 3. M a la 4. ¿Y cuánto nos da el último? ¿Por qué utilizamos el teorema de ejes paralelos? Porque el centroide de cada figura no coincide con el centroide de la figura total, ¿sí? Hay una diferencia entre los centroides. En el caso anterior de la inercia en Y, el centroide de la figura completa coincide con el centroide de cada figura. 2.34 por 10 a la menos. Entonces, la I total, y X total, por así decirlo, sería igual a IX1 más IX2 más IX3. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría el total? Ah, 2.3, sí, no te das cuenta. ¿Cuánto nos da el total? Muy bien. 4.87 por 10 a la menos 2, o lo que sería 4.0487
metros a la 4. ¿Sí? Y ahí estarían nuestras dos respuestas, la inercia centroidal respecto al eje X y la inercia centroidal respecto al eje Y. Les digo, esta parte del curso es más o menos utilizar fórmulas, pero lo importante es ver cuál fórmula utilizar, cuándo sumarla y restarla y cuándo aplicar cada teorema. Muy bien. Entonces continuamos el miércoles con este tema y ya para nuestros últimos temas de la clase, para prepararnos para nuestro final. Muy bien. Feliz día.